Hola profe, cordial saludo. Bienvenido a este video donde le vamos a hablar del origen del conflicto armado colombiano, historia desde los años 60 hasta el año 2000. Somos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla Atlántico del programa Nutrición y Dietética A1 del curso Cátedra Bolivariana. Y los estudiantes que investigamos fueron Juliana Gómez Suárez, Ana Nieto Mejía, Dayani Ropaín, Marcela Lara, Esteban Villalba Falla. Conflicto en Colombia, antecedentes históricos y actores. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, repartición de la tierra y la falta de espacio para participación política dieron cabida al uso de la violencia y a la lucha armada, un método en que los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se ha instaurado la República, en el siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre nuevos capítulos en su historia con los actuales procesos de paz. El Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, inflación e impacto de las crisis económicas ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de erradicación de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo. En 1948, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendios a espacios públicos y edificios, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo a la destitución de alcaldes, fugas de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia político entre ambas fuerzas. Este pacto fue vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores, el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, y Alianza Nacional Popular, ANAPO. Las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC. La FARC-EP se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principal la lucha guerrillera. Los orígenes de este grupo tienen un lugar en la primera conferencia del Bloque Sur,
Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, o Tiro Fijo. Integró las filas de la autodefensa campesina liberales en la década de 1950, en un territorio del corregimiento de Gaitania, departamento del Tolima, denominado República de Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población rural y para construir un movimiento que se dedicara a la redistribución del bienestar. En 1982, en la VII conferencia en la región del Guayabero, Meta, la guerrilla decidió añadir Ejército del Pueblo, FARC, al nombre y aclarar la concepción operacional, táctica y estratégica. A nivel geográfico, este grupo ha sido extenso en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras a la base de la cordillera de los Andes. En el año 2000, el movimiento controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes, y en el 2007 con 18.000, según las declaraciones de la organización. En el 2008 murió Tiro Fijo. Tiro Fijo murió a causa de un infarto cardíaco y dejó en el mando a Alonso Cano, quien falleció en manos del ejército en el 2011. Actualmente, Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, dirige el movimiento y cuenta con cerca de 8.000 integrantes. Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El ELN nace en 1965, influenciada por la Revolución Cubana en 1959 y la teología de la liberación. Junto con las FARC, conforman el denominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vive el país. En la actualidad, el jefe del ELN es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y se dispone de cerca de 3.000 combatientes y la base ideológica es marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayoritariamente en la zona del Catatumbo, en la zona norte del Santander, en el sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, el Chocó y el Valle del Cauca. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre poderes locales y regionales, portadores de la propuesta de doble poder, recogida de la experiencia en El Salvador. El ELN nace con la influencia de la Revolución Cubana y otras luchas de tipo nacionalista. El EPL es el Ejército Popular de Liberación Nacional. Este se constituyó en 1966 y a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculada al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Mora Toro en el norte de Santander. Movimiento del 19 de abril. El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discursivo democratizador y porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. Algunos de sus líderes principales habían combatido previamente en las FARC y se convirtieron en fuerza política, Alianza Democrática M-19. Después de la firma del Acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y del proceso de desmovilización acordado en 1989, que dio como fruto una nueva constitución en 1991. En este año se desmovilizaron también el LPL, PRT y el MAQL. Estos son el Partido Revolución de Trabajadores y el Movimiento Armado Quinti Lame.